Y eso es lo que nos ofrece nuestra invitada de honor, recién llegada nada menos que de Canadá. Ha cruzado todo el océano para estar esta tarde y mañana por la tarde con todas y todos vosotros. Es nada más y nada menos que Marilyn Rosner. Marilyn, para mí es un recuerdo de ya muchos años. En la primera ocasión que Swami Vishnudevananda vino a Madrid, cuando en Madrid no había pisado ningún maestro del yoga, ningún gran conocedor de esta maravillosa ciencia de la vida, ella acompañó a Swami Vishnudevananda. Swami Vishnudevananda era un gran discípulo de Swami Shivananda, uno de los grandes revolucionarios del yoga de la India del siglo pasado. Y ella aprendió con ellos y con él, y hoy la tenemos aquí. Marilyn necesita muy poca presentación, porque es un ser que no tiene tiempo y pertenece a todos los espacios. Pero hoy la tenemos en este espacio y en este tiempo. Y ella ha creado muchísimos proyectos a lo largo de su vida, todos ellos caracterizados por la belleza en el sentido de la generosidad por la que ella se entrega a la visión de lo divino, y hoy la tenemos aquí entre nosotros. Yo quería invitarla a que suba a este espacio para que en este espacio la podamos disfrutar con todas y todos nosotros en este espacio-tiempo organizado por Ana y Universo Holístico, doña Marilyn Rosner. Por favor. Loving and living Lord God, lead us from the darkness to the light, llévanos de la oscuridad a la luz, from the unreal to the real, de lo irreal a lo real, and above all from the fear of death to the absolute knowledge of immortality. Y por encima de todo, del miedo a la muerte al conocimiento absoluto de la inmortalidad. Good afternoon, sisters and brothers. Buenas tardes, hermanas y It is an hermanos. honor and a privilege to be here with all of you Es un honor y un privilegio estar aquí con todos, and con to share todas, the good news of eternal life. y compartir las buenas noticias de la vida eterna. And also, what can we do to look at life, to experience life with joy in spite of what's happening in the outside world? ¿Y qué podemos hacer para ver a la vida, para experimentar la vida con disfrute, aparte de todo lo que esté pasando en el mundo externo? I want to thank Anna for the opportunity for me to come here. Quería agradecerle a Ana por la oportunidad que me ha dado de estar And I aquí. can promise you that when you leave, you will have more questions than when you have arrived. Y os puedo prometer que cuando os vayáis tendréis más preguntas que cuando habéis llegado. Are you ready? ¿Estáis preparados? Yeah. So we have a little bit of time later to be able to share questions, and of course, I plan to give spirit messages. Tenemos un poco de tiempo luego para compartir, para dar respuestas y para dar mensajes de los espíritus. I want to thank Gopala, whom I know since 1977. Quiero agradecerle a Gopala, al que conozco desde el That was 77. my first time to speak when I came with Swami Vishnu and my beloved husband, Father John, Fue la primera vez que tuve la oportunidad de hablar cuando vine con Swami Vishnu y mi querido marido, el padre and John. Dr. Raymond Moody and Edgar Mitchell. También con el Dr. Raymond Moody, con Edgar Mitchell. And from here we toured India. Y desde aquí nos fuimos a hacer un tour por la And as my India. husband said, the idea was to, and my husband is an Anglican priest, Y como dijo mi marido, que es un sacerdote anglicano, and he said that the idea was to bring people together from different walks of life
Decía que la idea era reunir a diferentes personas de diferentes caminos and to be able to realize who we are, what is our true nature. y ser capaces de darnos cuenta de quiénes somos y cuál es nuestra verdadera naturaleza. In the beginning, I want to say, as most of you know, my dear husband now lives in his heavenly home. Quiero decir para comenzar, como muchos ya sabéis, que mi querido marido vive ahora en los And cielos of course, I miss his physical presence, but I have seen him many times. y por supuesto echo de menos su presencia física, pero lo he visto muchas And veces I have learned through Spirit y he aprendido a través del Espíritu that we can learn to appreciate every moment instead of focusing on the sadness, on this happened, on that happened. que podemos aprender a disfrutar y apreciar cada momento en lugar de centrarnos en la tristeza de este momento o lo que ha pasado o no. Yeah, and I want to thank Gopala, who's always around when I come to Madrid, and especially when I'm speaking at the Shivananda Center, which I do quite often. Quiero agradecerle a Gopala que siempre está conmigo cuando vengo a Madrid y sobre todo cuando doy charlas en el Centro Sivananda, cosa que hago con frecuencia. And Marie Jose, the translator, who's also from Shivananda. Y a la traductora que también es de Sivananda. And I want to thank Vici and Miguel, who have been taking me around this beautiful country for many, many years. Y por supuesto quiero agradecerles a Vici y a Miguel que me han estado And llevando Yulin, who stayed with us almost a year. en este país por muchos And sitios. Carlos, who's been a very good friend. And those of you that I don't yet know. Y a Julen que está conmigo un año, y a Carlos que es buen amigo, y a todas las personas que hay aquí que todavía no conozco. A little bit of an announcement. Así que un anuncio. Every year we have an international conference with translation French and Spanish. Todos los años tenemos una conferencia internacional con traducción en francés e inglés. This year, as always, Mighty from the Canaries will be organizing that tour. Y este año, como siempre, Maite de Canarias va a organizar ese tour. And if you speak English and you have some computer skills and want to spend 6 months or a year with me free, just let me know. Y si tenéis habilidades con el ordenador y habláis inglés y queréis estar conmigo 6 meses gratis, por favor me lo hacéis saber. Yulin just left, Julen acaba de dejarlo and allí he'll tell you the hardest thing to do is to go back home. y ya os lo va a decir él que lo más difícil es volver a casa. Because then you have 2 homes. You have a Canadian home and a Spanish home. Porque claro, luego tienes dos casas, la canadiense y el hogar español. Now, you don't need me to tell you that the world is in a period of tremendous change and trauma and trial and tribulation. No me necesitáis para que os diga que el mundo está pasando por un momento tremendo de turbulencia, de tribulaciones, de trauma. And it's not only happening in Spain, it's happening all over the world. Y esto no solo pasa en España, pasa en todo el mundo. We have seen all kinds of hurricanes, unusual weather. Hemos visto todo tipo de huracanes, de tiempos extraños, temperaturas. You can imagine New York was underwater. Imaginaos, Nueva York ha estado The sumergida government en in el agua. Washington could not function. En Washington el gobierno no podía funcionar. And all these, I don't know what you call Wall Street, the people who bet, it closed down. Y todas estas personas que están trabajando en Wall Street, los financieros, todas estas bolsas han tenido que cerrar. Can you imagine that? ¿Podéis imaginaros algo God así? is speaking. Dios está hablando. I am here to say that there is a real God. Estoy aquí para decir que hay un Dios real. Of course, it's not the God that people will describe. Y claro que no es el Dios que la gente describiría. Some people will tell you only certain people get to heaven, everyone goes to hell. Hay gente que dice que hay determinadas personas que van al cielo y hay otras personas que van al infierno. Heaven and hell are states of mind, they are not places. El cielo y el infierno son estados de la mente, no son lugares. You know, several years ago, Pope John Paul II, he issued a statement from the Vatican. Hace unos años el Papa Juan Pablo II hizo una declaración del Vaticano And because of my husband, Father John, I was invited to the Vatican. y gracias a mi marido, el Padre John, yo fui invitada al Vaticano And Pope John Paul II said, y el Papa Juan Pablo and II there is written documentation, dijo, y hay documentación escrita, that heaven and hell does not exist as a place, que el cielo y el infierno no existen como lugar, but they are states of consciousness, states of mind. sino que son estados de conciencia, estados de la mente. And many people here are living in hell. I don't mean you here, but I mean on the earth. Y muchas personas en esta tierra viven en el infierno. When we have anger and hatred and greed and jealousy, Cuando tenemos celos, ira, odio, rabia, when we want to kill people for money, for oil,
Cuando queremos matar a personas por dinero, por for petróleo, power, por poder, that is living in hell. eso es vivir en el infierno. And the truth is Y lo cierto that es when we die, que we cuando, have to face every thought, action, and experience that we have been in. lo cierto es que cuando morimos tenemos que hacer frente a todo pensamiento, acción y experiencia que hemos tenido mientras vivíamos. I do a lot of work with Dr. Raymond Moody. Yo trabajo mucho con el Dr. Raymond Moody. In fact, he has come to every single conference except one. De hecho, ha venido a todas las conferencias menos una. And he said just a few weeks ago Y hace unas semanas dijo that as a psychiatrist, que como as psiquiatra, a skeptical scientist, como científico, I can now say for sure that we live after the change called death. como científico escéptico puedo decir ahora sin ninguna duda que después del cambio de la muerte vivimos. And I can tell you also for sure, because Spirit has said so, Y también os puedo decir seguro, porque lo ha dicho el Espíritu, that the answer to stop the wars, finito guerras, sí, que para que se acaben las guerras, la acción is to know the truth. es conocer la verdad. Jesus says, know the truth and the truth shall set us free. Jesús dijo, conoced la verdad y la verdad os hará libres. If we know that we have to face each other after death, Si sabemos que tenemos que hacernos how can we frente, kill each other? después de morir, ¿cómo vamos a Whether matarnos? it is murders in the Gaza, Igual cuando hay asesinatos en Gaza in Syria, o en Siria, as we are in this beautiful hotel, there are almost 60 wars that are going on. ahora mismo que estamos en este hotel tan bonito hay más de 60 guerras. But if we know that we have to face all of this, we will stop those wars. Pero si sabemos que después vamos a tener que enfrentarnos a eso, pararíamos And the estas good guerras. news is that we are on that journey now. Y las buenas noticias es que ya estamos en ese viaje. You may say this cannot be true. Puede que digáis, esto no puede ser verdad. Our beloved Swami Vishnu Devananda Nuestro querido Swami Vishnu Devananda went throughout the world, pasó y viajó por todo el and he mundo. wanted people to know that there's only one way, and it's the way of love. Y quería que la gente supiera que solo hay un camino, el del amor. And so he crossed the Atlantic Ocean in a little plane. Así que He cruzó el went past the océano, Suez Canal, cruzó el océano Atlántico con un avión, pasó el canal de Suez and he threw flowers instead of bombs. y en lugar de lanzar bombas lanzó flores. Father John and I were with him when he went across the Berlin Wall. Y el padre John y yo estábamos con él cuando cruzó el muro de Berlín. He was not afraid of this earth body No estaba asustado de este cuerpo terrenal because he had a mission. porque tenía una misión. And I say to you today, what is your Y mission? hoy os digo, ¿cuál es Your goal? tu misión? Of course, we are not the body, we are not the mind. We are Satchitananda. We are existence, knowledge, and bliss absolute. Por supuesto no somos ni el cuerpo ni la mente, somos Satchitananda, somos existencia, conocimiento y dicha absoluta. But we have come to this earth to fulfill a mission. Pero hemos venido a esta tierra a cumplir una misión. What is your mission? ¿Cuál es tu misión? You know, before we came to this earth, Antes de we were llegar, all spirit. antes de llegar a esta We tierra, knew each other. todos éramos And espíritus that's why sometimes we go somewhere and we feel so at home. y todos nos conocíamos, por eso a veces vamos a algún sitio y nos sentimos en casa. We feel at home because that is our real home. Nos sentimos en casa porque es nuestra casa But real. we knew that there was something we had to do and we needed a physical body to do it. Pero sabíamos que había algo que teníamos que hacer y para eso necesitábamos un cuerpo físico.